Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Paula Klenner. Desde la Oficina de Educación de la UNESCO, Plan Internacional y ONU Mujeres nos alegra muchísimo contar con la participación de todas y todos ustedes en la segunda sesión ya de la serie de webinar que hemos denominado No dejar a nadie atrás en tiempos de la pandemia COVID-19. Esta serie está inspirada en el principio central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y la Agenda de Educación 2030, destacando la prioridad de mantener el foco en las personas más vulnerables e históricamente marginadas en este contexto de crisis. Como ya habíamos destacado en la sesión anterior, que estuvo dedicada al tema de movilidad humana, esta serie de seminarios web tiene el objetivo de apoyar a los ministerios de educación, así como a los diferentes actores educativos, para el desarrollo, gestión y diseminación de información que logre informar la respuesta educativa, ya sea la inmediata, así como las acciones de mediano y largo plazo en este contexto de crisis actual. Esta serie está siendo implementada en colaboración con el Grupo Regional de Educación, y esta sesión específicamente se encuentra facilitada por ONU Mujeres y Plan Internacional. Tiene como eje temático central un abordaje de los impactos de género y las consecuencias que la situación educativa actual tiene en niñas. Sabemos que el cierre de las escuelas relacionadas por COVID-19 ya en 188 países del mundo tiene el potencial de exacerbar las desigualdades de género que ya existen en la educación o crear otras nuevas, a menos que se tomen medidas específicas para abordarlas. Para el abordaje de este tema y en términos de organización del webinar y su estructura, este está dividido en una introducción inicial, después la presentación de dos experiencias a nivel nacional, tenemos a México y Argentina, luego la presentación de las organizaciones facilitadoras, ONU Mujeres y Plan Internacional, finalmente una ronda de preguntas y el cierre. La ronda de preguntas está a cargo de mi colega Florencia Zafirio, no la van a ver, pero sí la van a ver conversando con todos y todas ustedes en el chat, les va a saludar de hecho en unos segundos. Como podrán ver más abajo, en la pantalla existe una sección específica para preguntas y de respuestas. Les pedimos puedan realizar todas sus preguntas y a cada uno de los panelistas indicando a quién va dirigida, para que podamos después consolidarlas y realizarlas en el slot dedicado a preguntas. Sin más preámbulos, quiero pedirle a mi colega Dana de ONU Mujeres si puede compartirnos un video de introducción inicial, y luego dar el pase a mi colega Yanaina Girata de Plan Internacional. Ella es especialista regional de educación en emergencias de la institución. Doy el pase a Dana. Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a compartir un video para iniciar. Dana Barón de ONU Mujeres. Se llama El efecto niña. ¿Están viendo mi pantalla? Perfectamente. Vale.
Vale. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, Dana. Ahora nos vemos de nuevo. Me gustaría darle el pase a Yanaina. Hola, Yanaina, adelante. Sí, muchas gracias, Dana. Bueno, espero que estén escuchando bien. Primeramente que les quería agradecer por la participación de todos y todas, de los que están participando de la webinar y de los exponentes también. Es un tema súper importante para que tengamos en cuenta en ese momento que estamos viviendo a nivel global. Ustedes saben que a nivel global, pues muchos de los colegios han cerrado sus puertas debido como forma de prevención para no tener la expansión del COVID-19. Y eso tiene unas implicaciones tanto para el momento que estamos viviendo de cuarentena, pero también para el retorno a clases. Entonces, muchas de las experiencias que hemos tenido con pandemias nos muestran que los impactos para las niñas pueden ser muy negativos durante y después con relación a acceso a educación y permanencia. Entonces es muy importante tener en cuenta que algunas niñas van a sufrir como van a ser sobrecargadas con las tareas de los hogares y eso tiene una implicación en cómo van a usar su tiempo durante la cuarentena para poder estudiar. También se aumentan mucho los riesgos para la salud y la violencia basada en género, incluyendo la violencia sexual. La mayoría de los riesgos de ser víctima de violencia en espacios digitales también, porque además se empieza a incrementar los usos de herramientas digitales y eso también trae una implicación de riesgos para las niñas. Y también el acceso a salud, a prestaciones de servicios de salud reproductiva. Entonces, toda esa paqueta hace con que las niñas tenga un riesgo mayor durante la crisis, pero también después, cuando pensemos en las brechas de género, tanto en cuestiones de acceso como de permanencia. ¿Sí? Y para hablar un poco de esos temas, hoy pues vamos a contar con algunas participantes especiales. Entonces, representando México estará Andrea Conde, que es directora de Derechos Humanos, de Género y así del Ministerio de Educación de Argentina, perdón. Y de México estará Esther Corona, vicepresidenta de Asociación Mundial para la Salud Sexual. Entonces, al siguiente van a estar hablando Andrea Esther, y después estaremos las organizaciones, estará Plan International, representado por Amalia Alarcón. Amalia es la gerente regional de programas transformadores de género e influencia de Plan International. Y de ONU Mujeres estará Dana Barron, que es la asesora de migración de ONU Mujeres. Entonces les dejo con nuestras exponentes y espero que la webinar sea de buen uso para todos. Gracias. Muchísimas gracias, Yanaina. Pasamos ahora a Andrea. El piso es todo tuyo. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Bueno, primero que nada, buenos días, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que agradezco muchísimo la invitación a participar en esta conferencia y es un enorme placer compartir estas horas con experiencias, conociendo experiencias de otros países, así que una alegría enorme. El desafío o la idea era juntarnos a reflexionar juntos sobre las consecuencias y los impactos del COVID-19 sobre las mujeres y las niñas en particular. Yo lo que primero quería era como darles un contexto general sobre cómo estaba la situación en Argentina, con algunos datos duros, con alguna información, y después pensar o reflexionar también juntas y juntos sobre el impacto de estos en las niñas específicamente, y contarles al final algunas de las medidas que está tomando el gobierno argentino y el Ministerio de Educación en particular en este contexto. Como bien decían ustedes al principio, el COVID-19 y el correspondiente aislamiento agrava
por supuesto, las desigualdades preexistentes y nos coloca a nosotras, a las mujeres, en la primera línea de lucha contra la pandemia y sus efectos. Somos, por lo menos en Argentina, mayoría las mujeres entre el personal de la salud y la educación. A esto se le suma también la carga de pasar a la educación virtual ahora, y también son mayoría las mujeres las trabajadoras informales de cuidados y de casas particulares. Y como en este contexto, las mujeres que también somos las más afectadas porque nuestro empleo es más vulnerable, por ejemplo, en el caso del trabajo de las casas particulares, que comentaba recién, en Argentina el 95% de las empleadas son mujeres, y en este sector alcanza al 16,5% del total de las mujeres ocupadas. Y estoy mencionando estos datos porque hay una cuestión que creo que la pandemia vino a poner, o darle más luz y a poner en total en evidencia, que es la crisis de las tareas de los cuidados. Y quería dar algunos datos para contextualizar esto de acá en la Argentina, ¿no? En condiciones normales, según los datos del INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en Argentina, las mujeres dedicamos un 6,4% en promedio a las tareas de cuidado, mientras que los varones dedican un promedio de 3,4%. Ahora bien, esto es en situaciones normales. En el contexto de pandemia, a las tareas habituales, que son distintas también para cada sector socioeconómico, se añaden como capas la escolaridad dentro del hogar, los cuidados higiénicos que se han multiplicado en este contexto, los cuidados vinculados a la salud mental, que también es otro tema que se está agudizando, y la asistencia solidaria a personas que son de grupos de riesgo. Y para algunas mujeres también se sumará a este combo el teletrabajo, y en los barrios populares la atención de comedores y merenderos, que conocemos como la triple jornada laboral para las mujeres, también recae sobre nosotras principalmente. Y también acá quiero agregar unos datos más para ilustrar esta situación en Argentina, ya que el 85,6% de las mujeres ocupadas de entre 18 y 65 años tienen en su hogar algún niño, niña o adolescente a cargo, y el 26% viven con una persona mayor de 60 años. Y además, el 5,4% de todos los hogares están a cargo de una sola persona. Y de este porcentaje, el 85% son monomarentales. Otro factor que creo que es importante resaltar en este contexto es que la situación de aislamiento empeora las condiciones económicas de la población en su totalidad. Según una encuesta nacional de niñas, niños y adolescentes que realiza UNICEF Argentina junto con el Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, desde que se tomaron las medidas de aislamiento, el 59% de los hogares afirma que los ingresos laborales se han visto reducidos. Y la pérdida de empleo en Argentina es de alrededor del 7,2%. Y en esta misma encuesta, en particular con el tema de la educación, en relación con la educación en los hogares, el 18% de las y los adolescentes declaran no tener acceso a Internet, y el 37% no cuenta con una tablet o una notebook o una PC. Otra cuestión que me parece que es importante en este contexto destacar y resaltar es que hay desigualdades en las condiciones para aislamiento, ya que en los hogares de los deciles de ingresos más bajos hay 4,5 personas por hogar, mientras que en el decil de ingresos más altos este promedio va a 1,8, ni hablar que también el tamaño de las viviendas difiere en distintos sectores económicos. En este contexto, que rápidamente quería como dar algunas cifras para entender la situación más general, y también como se planteaba en la introducción, se acentúa la vulnerabilidad de las niñas. Y lo que estamos viendo es que se presenta un riesgo más elevado de padecer violencias intrafamiliar como resultado también de las tensiones crecientes adentro de los hogares, de este hacinamiento que mencionaba recién. Y por ejemplo, en las consultas a la línea 144, que es donde se brinda asesoramiento acá en Argentina, se incrementaron en un 40% durante este primer mes de la cuarentena obligatoria. Además sabemos que muchas niñas se encuentran conviviendo con familiares que han abusado o abusan de ellas sin encontrar en este momento un espacio seguro como podía ser la escuela y el juego con sus pares, ¿no?
Y también, como se mencionaba en la introducción de este seminario, se cargan las responsabilidades del hogar sobre ellas por cuestiones de género, porque tienen que cuidar a sus hermanos menores, realizar todas las cuestiones domésticas, y esto les resta tiempo para el juego, para el estudio, para el esparcimiento, para el descanso o para el ocio. Y también el otro peligro, el otro problema de esta situación es que se siguen reproduciendo y haciendo más fuertes los estereotipos de género que son más internalizados y se arraigan en articulación con con la supuesta capacidad natural para el cuidado de los otros y las otras y de la organización del espacio doméstico. Me parece que hay también ahí que poner una mirada. Y por supuesto, esta situación en la brecha entre las niñas ricas y las niñas pobres se acentúa, y también esto se ve afectado el desempeño escolar diferenciadamente, ¿no? Y también me gustaría hacer un punto acá. Hay que pensar y tener en cuenta la situación de las niñas migrantes, que también está afectadas por la desigualdad económica, y la diferencia de venir, de provenir de otros sistemas educativos, sumado a la dificultad que implica el desarraigo ya per se, ¿no? Hay otro tema que me parece que está bueno mencionar y que me parece que hay que tener una mirada puesta también, que tiene que ver con la información que circula en los medios de comunicación hegemónicos en torno a los cuerpos y los efectos de la cuarentena sobre nuestros cuerpos. Digo, acá en la Argentina se habla todo el tiempo de que vamos a salir rodando, que no entramos por la puerta, que no nos entra la ropa. Esto genera y puede reforzar trastornos alimentarios que, como sabemos, también afectan con mayor brutalidad a las niñas, adolescentes y mujeres. Y en el caso de las niñas en particular, este tema debe abordarse especialmente ya que están en una etapa de crecimiento y sus cuerpos seguramente, porque están en crecimiento, van cambiando desde el inicio del aislamiento hasta el momento que termine. También lo mencionaban al principio, hay que tener una mirada, y sobre todo desde el gobierno, para que no se debiliten y para poder fortalecer los sistemas de protección de los derechos sexuales y reproductivos. Y otro tema que creo que hay que abordar y que hay que tener una escucha abierta y atenta es a qué sienten los niños y las niñas, porque sabemos que sienten angustia por este aislamiento también, que tienen miedo al contagio de sus seres queridos y otros sentimientos vinculados con esta situación general que tiene que ser escuchada, incluso porque hay niños y niñas que pueden estar solas por la cuarentena de sus cuidadores y cuidadoras, o alejados de sus madres y sus padres porque están separados. Digo, todas estas situaciones que la cuarentena o que el aislamiento hay que ir teniendo en cuenta. Yo mencionaba al principio el tema del hacinamiento y los lugares donde viven familias muy numerosas, y otra dificultad es los espacios de privacidad e intimidad que pueden necesitar para hablar sobre lo que les pasa y las cosas que le importan, y a veces sabemos que la familia o el grupo convivencial no siempre es un reservorio de cuidados y de amplitud de escuchas. Y también lo mencionaban ustedes al principio, creo que hay que tener una mirada sobre el tema tecnológico y también sobre el acceso a las TIC, ¿no? Esto sabemos que hay una diferencia por parte de varones y mujeres, y que esto puede perjudicar también el efectivo alcance de los medios de comunicación necesarios para la continuidad de su trayecto pedagógico en un momento de aislamiento social como este. Todo este panorama nos muestra que la situación de la pandemia requiere tener miradas sistemáticas que permitan establecer nexos entre problemas y situaciones antes inconexas, ¿no? La salud, el cuidado, las subjetividades, la educación, todo esto debe funcionar asociadamente. Nosotros creemos que el mapa epidemiológico tiene que estar acompañado por un mapa de las vulnerabilidades que hay que atender. Y en este sentido, el gobierno de la República Argentina tomó algunas medidas que son importantes. Algunas de ellas tienen que ver con el tema puramente económico. Digo, el gobierno argentino está otorgando un ingreso familiar de emergencia para
para los sectores más desprotegidos, los trabajadores informales. Hay refuerzos en una tarjeta alimentar para que llegue alimento también a los sectores más vulnerados. Y hay un programa que se está desarrollando de promotores y promotoras comunitarias, que como decía antes, en general son mujeres que están a cargo de los comedores y los merenderos que dan de comer a muchas familias, sobre todo en las barriadas más populares, y hay un plan o un programa para que puedan recibir un salario por esta tarea, que muchas veces está completamente invisibilizada. También hay una batería de refuerzos salariales para trabajadores formales, créditos a tasa cero para monotributistas y otras de este tipo, y por supuesto hay un refuerzo de difusión y atención de la línea 144 que le comentaba antes, para atender a las víctimas de violencia de género y la atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. Desde el gobierno también se está armando y reforzando las redes que garanticen a los niños y a las niñas poder estar en un lugar seguro y libres de violencia, que es una de las mayores urgencias, ¿no? En el campo de la educación, el Estado también está presente. El Ministerio de Educación de la Nación creó un programa que se llama Seguimos Educando, que utiliza todos los soportes técnicos y que llega a todo el país. Estamos transitando un momento de gran efusividad, se produjeron materiales impresos, portales, programas televisivos y radiales. Los cuadernillos que se armaron y los programas de radio tienen el objetivo de poder amortiguar estas desigualdades, porque llegan hasta las comunidades más aisladas, esas que no tienen acceso sino a internet o no tienen una computadora. Desde el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, del Ministerio de Educación y de la Dirección de Derechos Humanos, Género y ESI, estamos reforzando también los contenidos para la plena implementación de la educación sexual integral. En este contexto, estamos desarrollando una serie de materiales y actividades que proponen justamente reflexionar sobre el cuidado en un sentido amplio, y no solo poniendo en crisis su confinamiento en el ámbito doméstico, en contraste con el trabajo productivo y remunerado propio de la esfera pública, sino además reforzando la necesidad de pensar las tareas de cuidado como responsabilidades comunitarias, que no exista sin división sexual ni de género. Esto implica también hacernos cargo de la responsabilidad de acompañar a las niñas en un ejercicio pleno de sus derechos, a que ellas puedan expresar sus sentires y pensamientos libremente y amparar sus exploraciones en lo que respecta a sus propios cuerpos. Las escuelas obviamente ya venían y vienen trabajando en la desnaturalización y la reflexión sobre estas temáticas. En este ámbito, la tarea de la educación sexual integral es cuestionar los imaginarios sociales que a lo largo de la historia han definido roles específicos para los géneros y así reproduciendo estas desigualdades. Lo que ahora estamos proponiendo en este momento de la pandemia, y aún sabiendo de que nada, absolutamente nada, reemplaza la relación pedagógica y el vínculo que se establece entre docentes y estudiantes, es pensar la posibilidad de aprovechar o pensar como oportunidad esta situación de aislamiento obligatorio y el encuentro entre las distintas personas que componen las familias como una oportunidad, pensar la oportunidad de esto, una oportunidad para ¿qué? Para pensar en este contexto tan particular en el que se nos impone estar en nuestras casas como un acto no solo de cuidado personal, sino también pensar en esto como un acto, un solidario ejercicio del cuidado de todas y todas. Y así, juntas, con la ayuda de las propuestas educativas que llegan a los hogares, poder realmente pensar y reflexionar el tema de los cuidados en las familias. Para ir cerrando, después podemos hacer, supongo que habrá un espacio para consultas, como una reflexión más general, en línea con lo que venía diciendo. Creo que estamos frente a un escenario donde la educación tiene una enorme oportunidad de superar algunos obstáculos que abarcan desde la sumisión al conservadurismo, al statu quo, a no mover nada, hasta la genuflexión ante la tecnología. Hay que poder pensar y repensar la educación, y a su vez el confinamiento nos obligó a mezclar dos instituciones, la
familia o el hogar y la escuela. Y esta diferenciación había sido un histórico salto cultural y social. Sin embargo, la familia, la escuela y la virtualidad tienen distintas lógicas. Y no puede haber identidad en su confluencia, pero sí creo que es posible la solidaridad en esta emergencia. Y acá sí hay aprendizaje. Especialmente si desde la escuela aportamos elementos para desconstruir estos estereotipos culturales sobre los que se sustentan los roles de género, que son la base de un tipo ideal de familia, de la división sexual del trabajo y, por supuesto, de la violencia hacia las mujeres. Por eso creemos que la pandemia pone en crisis la posibilidad de un futuro para una humanidad, pero también creemos que puede abrir un futuro posible para una humanidad con más amor y con más igualdad. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Efectivamente va a haber un momento para preguntas y respuestas. Ya estamos consolidando acá las que ha ido realizando las participantes y los participantes en el chat. Me gustaría ahora dar pase a Esther Corona. Esther, ¿estás por ahí? Por mientras introduzco, ¿no? Esther Corona es vicepresidenta de la Asociación Mundial para la Salud Sexual y se encuentra en este momento en México. Hola, Esther, bienvenida. Hola, buenos días. Muy buen día. ¿Compartimos tu pantalla? Antes de compartir mi pantalla, pues dar las gracias a UNESCO por la invitación para charlar de este tema tan presente en todos nosotros, en este momento, no solamente en la región, sino a nivel mundial. Y antes de empezar, pues quiero agradecer a Andrea que haya hecho tan excelente presentación del panorama general y sobre todo de los efectos que puede tener la pandemia sobre mujeres y niñas, porque eso no es tan diferente en nuestro contexto. Pero voy a hablar particularmente desde algunos aspectos ya más específicos de México, y para esto tengo una pequeña presentación. Vamos a ver. Ahí está. Listo. Como ustedes verán, la tecnología no se nos da necesariamente a todos, pero en fin. Es que tengo que regresar totalmente. Ok. Bueno. Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente. Y gracias a todos y las participantes que veo que prácticamente cubren toda la región, lo cual es muy satisfactorio el ver el interés que hay sobre esta temática. Y voy a hablar de México particularmente desde la perspectiva de la sociedad civil, no desde la perspectiva del gobierno, pero un poco también dando cuáles son los datos. Estos son los datos de ayer. En este momento tenemos confirmados 16,752 casos que están absolutamente confirmados. Negativos que han sido estudiados 49,033. Sospechosos, como ustedes ven, 11,220. Desgraciadamente tenemos también muchas defunciones ya. Ayer llegaban a más de 1,500. Y en estas disfunciones hay una pequeña diferencia que se observa entre hombres y mujeres, que es de 58% hombres, 41% mujeres. Por supuesto, en esta pandemia también observamos, como en todo el resto de la región y del mundo, que son muchísimos más las personas infectadas que las personas que experimentan, inclusive que aquellas que experimentan algún tipo de síntoma, lo cual hace todavía más difícil el manejo de la pandemia. Y en ese sentido, bueno, quiero decir que la respuesta general en México está coordinada por la Secretaría de Salud, que es la que prácticamente es la que está tomando el liderazgo en establecer esta respuesta, pero que sí hay una respuesta coordinada intersectorial. Y pensamos, tal como lo acaba de señalar Andrea,
que si no tenemos una respuesta intersectorial es muy difícil enfrentar la pandemia, porque estamos ante precisamente algo que ha dejado al desnudo problemas estructurales que tienen que ver con aspectos económicos, aspectos sociales y en este caso aspectos de salud muy importantes. Y evidentemente para hacer frente a todos estos diferentes aspectos es necesario realmente emprender una acción muy coordinada. Y en ese sentido hay un grupo de coordinación COVID-19 que, como dije antes, es liderado por la Secretaría de Salud, pero que a su vez por lo menos desde la sociedad civil a la que yo pertenezco, se pueden observar cierto tipo de respuestas más específicas ya de diferentes sectores. Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, que es la encargada de todo el sistema educativo nacional, básicamente ante el cierre de las escuelas que se ha dado ya, que tiene ya más de un mes, sí, ya bastante más de un mes, ha establecido lo que se llama un programa Aprende en Casa, Aprendemos Juntos, de toda una serie de estrategias y de acciones que están hechas a través de, básicamente, de Internet, lo cual, tal y como ha sido mencionado, nos pone ante varios problemas en el sentido de que prácticamente no todos los niños y niñas que están aislados en este momento, dentro y fuera de los hogares, porque hay muchos niños que no están aislados, que no están en hogares, que todavía niños y jóvenes que tienen que trabajar de alguna manera para llevar el sustento diario y que francamente pues vemos que son muy poco visibilizados. Entonces, esta es una población muy vulnerable y que por supuesto no tiene acceso a Internet, aunque el acceso a teléfonos inteligentes es muchísimo más amplio de lo que es el acceso a computadoras, tablets, etcétera. Este programa que se llama Aprende en Casa está pasando a través de la televisión pública una serie de programas basados en los libros de texto. Después me voy a referir a los libros de texto un poco más específicamente. Y también allí tenemos que pensar en que en esta mirada de género, en el sentido de decir que aún aquellos niños y niñas jóvenes que tienen acceso a la tecnología, aún allí existe esta diferenciación que ya es muy clara, muy documentada, sobre el acceso diferencial de hombres y mujeres, niños y niñas, y jóvenes en este sentido, que tradicionalmente se piensa que la tecnología es muchísimo más un ambiente propicio para que lo manejen los hombres y por supuesto muchas veces son mucho más hábiles porque ha sido fomentado mayormente esta posibilidad en niños. Tenemos otros problemas que ya han sido relevados y mencionados en este sentido, que es prácticamente que esto incrementa la tarea de padres y madres, y sobre todo las madres, en el sentido de que nuevamente ellas tienen que tomar el papel muchas veces del docente. El docente está por otro lado, tiene los libros de texto, pero hay un cierto papel que muchas veces es tomado por, sobre todo las madres de familia, pero en este caso ahora con mayor incidencia, porque están dentro de un ámbito cerrado, están en casa, están tomando las lecciones, están haciendo las tareas, y ¿quiénes tienen que supervisar? Pues las madres básicamente, lo cual incrementa la carga de por sí fuerte de cuidados asignados básicamente a las mujeres dentro de estos contextos. El Centro Nacional de Equidad y Género, que pertenece a la Secretaría de Salud, tiene allí ya acciones mucho más puntuales y específicas
sobre todo porque hay una preocupación evidente entre todos, prácticamente todos los sectores, que también está muy bien documentada y que ya tenemos evidencia, que es el aumento de la violencia doméstica, de la violencia basada en género y muy probablemente de la violencia sexual. Y que desconocemos el gran alcance que tiene, pero que ya por lo menos en este momento se empiezan a documentar a través del aumento a las llamadas, a los centros de llamadas de atención a la violencia, y probablemente, no tengo el dato, no lo sé, el acceso a albergues, porque evidentemente y aparentemente estando dentro de un ambiente que es glorificado y es de alguna manera señalado como el ámbito más seguro, más propicio para la convivencia, que es la familia, también se convierte en el ámbito más peligroso para mujeres y, por supuesto, para niñas y para jóvenes. Aunque también no podemos dejar de lado que puede haber niños que están sufriendo también violencia basada en género, hombres que están siendo atacados o que están siendo menospreciados por no poder asumir su rol tradicional de proveedores. Entonces, el Centro Nacional de Equidad y Género tiene, por supuesto, porque se ha documentado muy bien también el efecto sobre el embarazo, la orientación en el embarazo y parto. Hay servicios especializados en atención de violencia de género, y hay algo que es muy interesante, que no es algo que es nuevo, que son los centros de entretenimiento infantil en unidades médicas. Yo creo que esto se hace más notable ahora que las unidades médicas en muchos casos se ven rebasadas precisamente por la pandemia. Bueno, el Instituto Nacional de las Mujeres, que también tiene acciones en general en contra de la violencia de género, que maneja una red nacional de albergues, etcétera, tiene una iniciativa que a mí me parece excelente, que en conjunto con ONU Mujeres en México se ha dirigido en mensajes a los hombres, porque muchas veces nosotros tendemos a pensar y poner el foco en qué es lo que les ocurre a las mujeres, pero no les decimos a los hombres qué es lo que pueden hacer. Y en este sentido, yo creo que es muy bienvenido esta guía para ayudarnos a crear espacios colaborativos en nuestra vida diaria y durante esta cuarentena por el COVID-19 que ha lanzado Mujeres, que así se denomina, y que además tiene también una serie de postales que están aquí mostradas en la pantalla, que buscan romper los papeles estereotipados de hombres y de mujeres, y que tratan de también, yo creo que también romper una nueva fobia que estamos viendo, que es la gerontofobia, y también el problema del aislamiento particular de las personas mayores, debido a la vulnerabilidad específica en el COVID-19. Y por supuesto, aquí he reproducido unas palabras de la presidenta de Mujeres, en el sentido de que tenemos que aprovechar la oportunidad. Es decir, esto nos está ofreciendo el momento muy crítico, el peligro, pero también nos está ofreciendo la oportunidad de abrirnos y de hacer críticas y de hacer acciones mucho más específicas y más dirigidas a resolver esta problemática, que, como decimos, no es nueva, que solamente ahora se ve con una lente de aumento debido al confinamiento y debido al aumento de cierto tipo de condiciones estructurales, como son las condiciones de desempleo, y seguramente el incremento a la pobreza y a la crisis económica de la cual no podemos ser ajenos, y que vamos a experimentar
prácticamente en todos los países, más aún de lo que ya estamos viviendo. Bueno, hay otras instancias de coordinación, como pueden ser el Consejo Nacional de Población, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que pertenecen todas estas a la Secretaría de Gobernación, y por supuesto iniciativas de la sociedad civil. Y nuevamente quiero solamente relevar la necesidad de una respuesta coordinada y una respuesta que tome en cuenta a los diferentes sectores y que no establezca cuestiones de competencia o de territorios, porque en este momento sí tenemos una necesidad de tener esta coordinación muy, yo diría muy integral y muy integrativa. Ahora bien, algunos de los números muy específicos en México, la suspensión de clases en el nivel básico solamente afectará a 25.493.702 alumnas. Esto es prácticamente la población de un país, que se van a quedar en sus hogares y que además, es decir, esto es de ida y vuelta. Por un lado, los afecta a los alumnos y a las alumnas, a los niños y a las niñas, pero por otro lado también afecta a las personas adultas que tienen que cuidarlos. Y algunas veces estas personas adultas no van a ser, algunas de estas personas adultas tendrán que salir también a trabajar, y estas personas adultas en muchos casos nuevamente van a ser abuelos y abuelas que también están en el hogar. Aquí tenemos también un dato que ya fue mencionado, muy similar al que menciona Andrea, no en la misma dimensión, porque la población en México es muchísimo más grande que en Argentina, pero tenemos aquí más de 18 millones de hogares, que es el 50% de hogares, que por lo menos tienen una persona menor de 16 años. Y 9 millones tienen una persona menor de 6 años, que es una cuarta parte total de los hogares. Esto realmente nos está viendo desde el plano demográfico cómo es mayor la población, digamos, de jóvenes en este momento que de niños. Se está transformando la pirámide poblacional y realmente tenemos una gran población de jóvenes que necesitan ser atendidos y de los cuales, específicamente hablando de estos menores de 16 años, no se considera en general en estas condiciones de reclusión y en general, dada la situación que estamos viviendo, el tipo específico de necesidades y el tipo específico de situaciones por las que pueden estar pasando. La transformación adolescente puede ser muchísimo más, digámoslo, agravada dentro de este tipo de situación, donde se van a sentir más aislados, se van a sentir más lejos de sus grupos de referencia, que son los amigos, van a recurrir más probablemente a redes sociales, que muchas veces no son las que más apoyo pueden proporcionar en este caso. Y por otro lado, nuevamente ya se ha hablado mucho de esta, yo diría, esta ocasión en que no por primera vez, pero que se está empezando realmente a ver con mayor énfasis o más relevadamente la carga que esto representa para las mujeres. Es decir, las mujeres ahora tienen que cuidar la casa, ver que estén limpias, más limpia que de costumbre, ser maestras, cuidar a los adultos mayores, ser enfermeras, en fin, todo este conglomerado que ya conocemos se ve y se transforma y se hace más patente dentro de el aislamiento por una parte, y por otra parte, nuevamente,
tenemos que considerar que hay una gran cantidad de la población que no está aislada o que vive en condiciones de un aislamiento que es más bien una nueva aglomeración, un nuevo hacinamiento, más aún del que ya viven. Hay veces digamos, para ese hacinamiento hay un cierto descanso a través de la salida, pero y aquí lo tenemos, que no tenemos esa posibilidad. Bueno, ahora quiero tomar también un punto que ha sido de alguna manera también ya señalado por Andrea, pero que en general se ignora muy poco, que es en el sentido de lo que podría haberse hecho, es decir, el hubiera no existe, pero este es el caso en que podemos ver el efecto benéfico que hubiera podido tener digamos, la mayor atención a un programa integral de educación sexual, es decir, de lo que llamamos en Argentina educación sexual integral, en México educación integral de la sexualidad, que podría ser ahora incrementado porque lo que nosotros tenemos como educación integral de la sexualidad está integrado básicamente en los planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública, y esto a través de los libros de texto gratuitos, que son lo que están siendo ocupados por niños y niñas y adolescentes como material específico para el trabajo en casa. Y allí, nuevamente, esperamos que en el regreso a una situación de una diferente normalidad, porque a la que teníamos ya no vamos a regresar, podamos hacer un esfuerzo, porque aquí es justamente la temática en donde se unen género, derechos, cuerpo, estilos de vida, curso de vida, y algo que también es totalmente ignorado y muy poco señalado, que es el papel satisfactorio que debe tener la sexualidad, y no como un elemento de peligro o de riesgo, sino como algo que podría ser, y en otros países así ha sido vista, como una posibilidad de mayor intimidad y de un placer que necesita ser recuperado. Bueno, yo creo que hasta aquí quiero dejar, sí, hasta aquí quiero dejar estas reflexiones, retomando, por supuesto, muchos de los elementos que ya han sido señalados por Andrea, y que seguramente van a ser también relevados por otras de las colegas que participan aquí, porque no estamos ante situaciones que son extremadamente diferentes. Tenemos nuestras especificidades, por supuesto, tenemos poblaciones que son todavía más vulnerables. Tendríamos que pensar muy específicamente en México de las poblaciones indígenas, cuyas condiciones de aislamiento y de confinamiento son totalmente distintas, y por supuesto en discapacidad, en jóvenes y niños y niñas que pertenecen a una diversidad sexual, que tienen una identidad de género distinta a la que normalmente se espera, en cuyo caso seguramente se agudizarían las condiciones. Es decir, estamos ante una situación donde necesitamos adoptar esta visión mucho más integral de la problemática, y yo creo que eso también nos va a llevar ojalá nos pueda llevar a asumir una posibilidad de realmente ver la vida no solamente como una cuestión de índole económica, de índole sanitaria, de índole social, sino realmente algo integrativo, en donde el papel de la educación es fundamental. Hasta aquí me quedo para esperar un poco, escuchar
las inquietudes de todos los países, que seguramente van a ser aportes muy importantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esther, por la presentación muy integral y además muy comprensiva de los diferentes elementos a considerar en las respuestas educativas. Me gustaría dar el pase, antes de dar el pase a mis colegas, solamente recordarles que bueno, estamos ya al límite de lo que permite la plataforma en número de participantes. Solamente recordarles que vamos a tener en la página web, que mi colega Florencia les va a poner en el chat, el detalle de todas las presentaciones, así como la grabación del webinar y las preguntas y respuestas que no alcancemos a responder en esta sesión. Ahora, para continuar con las presentaciones, me gustaría dar el pase a Amalia Alarcón. Amalia es gerente regional de programas transformadores de género e influencia de Plan Internacional. Adelante, Amalia. Muchísimas gracias. Gracias, Paula. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Vale. Mientras voy poniendo la presentación, quería empezar por darles las gracias. Darle las gracias a UNESCO por permitirnos este espacio para poder tener un diálogo con ustedes, poder intercambiar las preocupaciones, las propuestas, y agradecerles también muchísimo a ustedes por haber sacado tiempo para poder estar acá. Sabemos que son momentos complicados y más para un sector como el de ustedes, un sector de educación que se encuentra afectado en su totalidad por esta crisis. Así que muchísimas gracias a todos y todas por este espacio. La presentación que vamos a hacer a continuación la vamos a hacer en conjunto entre ONU Mujeres y Plan Internacional. Y hemos querido estructurarla en 3 fases. Hemos querido hablar del antes, del durante y del después. Aunque sea de una manera muy resumida, lo que el tiempo nos permite, nos parecía muy útil poder partir de analizar qué escenario teníamos antes de esta crisis, cuáles eran las principales problemáticas de género que afectaban a la educación y cómo esto está influyendo en lo que está pasando ahora durante la crisis, en qué condiciones actualmente están accediendo a la educación los niños y las niñas de nuestra región. La combinación de este antes y así como los aprendizajes de crisis previas, como fue la crisis del ébola, nos pueden permitir aventurarnos y hacer ciertas hipótesis de lo que puede venir después. El antes no lo podemos cambiar, pero sí podemos actuar ahora, actuar en el durante la crisis para poder minimizar esos posibles impactos que podemos prever que van a pasar. ¿Qué escenario teníamos antes? Yo creo que no es ningún secreto para quienes están en esta webinar que ya en términos de la deserción teníamos un gran desafío en la región donde solo un 60% culminan la educación secundaria. Sabemos que en términos de las brechas de género estábamos ya cerca de cerrar brechas en cuanto a la brecha de género, en cuanto al acceso, y se ha cerrado muchísimo la brecha de género en cuanto a los años promedio de educación de hombres y mujeres. Pero es importantísimo resaltar que las causas de la deserción sí siguen marcadas por los roles de género, mientras que el 36% de las niñas y adolescentes de nuestra región que abandonan los estudios lo hacen por causas relacionadas o con embarazos o con cuidados relativos, o sea, trabajos de cuidados propios que se asignan a su género. En el caso de los chicos, el 29% lo desertan, dejan la educación por desinterés o porque están a disgusto con lo que es la oferta académica. Aunque no existen muchos datos estadísticos, sí hay estudios, por ejemplo, que revelan la relación, como bien nos ponía Dan en el vídeo. A veces pensamos que el tema de los matrimonios y uniones son propios de otras regiones, pero sí cada vez tenemos más evidencia que el tema de los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas de las niñas también son una de las causas que les hacen desertar de la educación. Entre Plan Internacional y el UNFPA llevamos a cabo estudios en 8 países de la región y un estudio global que sacó ciertas recomendaciones regionales donde se puso sobre la mesa también en América Latina esa relación entre matrimonios y uniones tempranas y forzadas pueden llevar a la deserción.
muchas de lo que son causas de la deserción escolar en un círculo vicioso muy perverso son también consecuencias de la deserción escolar, ya que, como también nos ejemplificaba el pequeñito video que hemos visto al principio, la escuela es un espacio de protección para las niñas. Entonces les ayuda a protegerse de los embarazos, de las matrimonios uniones y de situaciones de violencia hacia ellas. Entonces, como consecuencias, también encontramos, por ejemplo, que en El Salvador el 22% de las niñas de entre 15 y 19 años que dejaron la escuela se convirtieron en madres. Es decir, existen esas consecuencias. Bien, en casos de matrimonios y uniones, el estudio que hicimos con el UNFPA también evidenció cómo las niñas que no estaban en el sistema educativo también tenían más posibilidades de verse forzadas a un matrimonio o a una unión a temprana edad y de forma forzada. Y es que los temas de violencia en nuestra región, como también mencionaban, es algo muy importante a poner sobre la mesa. Sabemos que en nuestra región la violencia contra las mujeres es una problemática central. No solo, y afecta enormemente a las niñas, no solo porque viven en hogares donde existe violencia contra sus madres o cuidadoras. En Perú, por ejemplo, 6 de cada 10 mujeres han experimentado violencia de parte de sus parejas o exparejas, 4 de cada 10 en el caso de Ecuador. O a nivel regional, el 60% de los feminicidios se producen dentro de los hogares. Pero también es una violencia que les afecta directamente a ellas como niñas. Es muy grave cuando uno mira, por ejemplo, las estadísticas de violencia sexual y cómo la mayor parte de las mujeres víctimas de violencia sexual son menores de edad. En El Salvador, el 75% de los abusos sexuales se cometieron contra niñas y adolescentes menores de 17 años. En Honduras estaríamos hablando que el 83% de las denuncias de violencia sexual son en menores de 19 años, y en Colombia casi que es más alarmante. Tendríamos que el 74% de los casos de exámenes forenses por violencia sexual se producen en niñas de 14 o menos años. Entonces, es una violencia que les afecta directamente a ellas. Y es importante resaltar además que es una violencia, que son unas agresiones que no se producen en la calle por desconocidos que eligen a sus víctimas al azar. En la inmensa mayoría de los casos, estas agresiones sexuales se producen dentro del entorno más cercano de las víctimas, en este caso de las niñas. En el caso de Colombia, por ejemplo, las estadísticas lo que nos demuestran es que en el 86% de los casos, el agresor era el entorno cercano a la víctima, ya sea familiares, conocidos, amigos, parejas o exparejas. O sea, es una violencia que está en el hogar o en el entorno más cercano de las víctimas, que en su gran mayoría son niñas. Como causa o consecuencia de la deserción, también es importante mencionar el tema del embarazo. Y como esto es una problemática muy preocupante en la región, América Latina y el Caribe tiene la segunda tasa de fecundidad adolescente más alta del mundo. En Ecuador, por ejemplo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, 39 de cada 100 nacidos vivos son hijos de madres adolescentes. En Perú, 13% de las adolescentes ya son madres. Si nos vamos a las áreas rurales, estamos hablando de que el 23% de las adolescentes ya son madres, es decir, 1 de cada 4. Y en Bolivia, según los datos de la última encuesta de Demografía y Salud, el 34% de las adolescentes que contestaron a la encuesta ya son madres. También es muy importante poner encima de la mesa en este momento las cifras de embarazos infantiles forzados que existen producto de agresiones sexuales a niñas menores de 14 años. En Honduras, en 2017, se registraron más de 800 partos en menores de 14 años. En Guatemala, en el 2017, se registraron más de 1.200 embarazos en menores de 14 años. Bolivia, al año siguiente, 2018, registró más de 2.000 embarazos en niñas menores de 15 años. Paraguay registró 700 embarazos en niñas entre 10 y 14 años. Y Perú, en el 2018, registró más de 2.300 embarazos en niñas menores de 14 años. Estamos hablando en este último caso de Perú, por ejemplo, que son casi 6 partos al día de niñas menores de 14 años. Esto
previo a la situación que estamos viviendo actualmente. Como ya mencionaban las compañeras anteriormente, también hay una brecha digital muy grande que sigue existiendo. En lo que se refiere al acceso a las tecnologías, podemos ver, por ejemplo, como los niños tienen 1.5 veces más probabilidades de tener un celular que las niñas. Esta diferencia sube a 1.8% más probabilidades de tener un teléfono inteligente con acceso a Internet que las niñas. Además, lo que nos muestran las estadísticas globales es que en los lugares donde ya de por sí las posibilidades de conexión son reducidas, las niñas tienen mucho menos acceso a Internet que los niños. Y lo que vemos es que estas brechas no se están cerrando. Y como quinto elemento, previo a la crisis, como bien también han mencionado mis compañeras, queremos poner encima de la mesa el tema de los trabajos de cuidados. Los trabajos de cuidados no remunerados ya están cada vez más en la agenda de las políticas de género, pero lo que es importante resaltar es que estas brechas de género en cuanto a los cuidados comienzan desde la infancia. Entre la población infantil de 10 a 14 años es posible constatar que el porcentaje de niñas que declaran como actividad principal la realización de quehaceres domésticos en sus propios hogares no es un tema marginal. En varios países, como por ejemplo El Salvador, Nicaragua, Honduras o Guatemala, la cifra fluctúa entre el 7 y el 14% de niñas que ponen los quehaceres domésticos como una de sus principales labores. Y desde niñas también empieza a la sobrecarga mayor en las niñas que en los niños. Por ejemplo, entre los 7 y los 14 años, el tiempo invertido por niñas en Bolivia y Nicaragua es de 3.1 horas diarias, de 4.3 horas en Guatemala, mientras que en el caso de los niños es de 2.8. En Ecuador, la población infantil femenina trabaja en quehaceres domésticos 3.8 horas más que la masculina, y esa brecha aumenta a 11 horas más a la semana en el caso de México. Entonces, esa es como la situación que nos encontramos previo a la crisis y la situación en la que estábamos cuando esta crisis nos llega de una forma bastante inesperada. ¿Por qué les contamos todos estos temas que tienen más que ver con un contexto general cuando estamos hablando de un tema eminentemente educativo? Porque evidentemente afecta, pero más todavía ahora cuando, producto de las medidas que se están tomando para la prevención de la enfermedad, la casa es la escuela. Y la escuela es por medios no usuales, entre ellos Internet. La situación de cuarentena obliga a las familias a estar encerradas en casa. Desde un punto de vista sanitario, esto es lo que conviene para prevenir contagios y no es nuestra intención en ningún momento entrar a criticar esas medidas. Sin embargo, sí consideramos fundamental poder tener en cuenta todas las consecuencias que esto va a tener fundamentalmente para las niñas. Como ya acabamos de ver, los hogares no siempre son los lugares más seguros para ellas. Es la casa donde se produce la violencia contra sus madres, cuidadoras y contra ellas mismas. Es decir, las niñas en estos momentos están atrapadas en sus hogares con sus posibles abusadores o agresores. Además, como ya comentaban antes, si ya de por sí cuando hablamos de violencia basada en género nos enfrentamos a un subregistro muy grande por las dificultades que encuentran para las niñas y las mujeres para denunciar, en esta situación actualmente estas dificultades aumentan muchísimo más debido a las cuarentenas y debido a las limitaciones en el movimiento. Como comentaban también, debido a el mismo confinamiento en el hogar hace más difícil que podamos encontrar espacios seguros para hablar del tema. Reconocemos, como han expuesto antes las compañeras, que está habiendo un esfuerzo muy grande por difundir las líneas de atención a las que recurrir, incluso en algunos países por poner en marcha nuevas líneas de atención para facilitar y promover la denuncia, pero vemos como aún así yo creo que todos y todas ustedes han visto cómo siguen cada vez están evidenciándose más cómo estas situaciones de violencia están aumentando durante la cuarentena. Tenemos desde Plan Internacional también estamos acompañando estas estrategias, tenemos estrategias de difusión de información para que las niñas sepan a dónde recurrir, para que las niñas sepan cuáles son sus derechos, aún en estas circunstancias no deben de ser violados, pero es una situación realmente preocupante y es en estas casas donde se produce la violencia donde necesitamos que las niñas sigan aprendiendo.
Esto porque, como ya han dicho previamente, los colegios están cerrados. El 95% de niños y niñas de nuestra región están fuera de los colegios por causas de salud. Sabemos que se están haciendo múltiples esfuerzos, ya nos han estado comentando obviamente algunos, por seguir llevando el contenido educativo a los hogares, pero es importante que veamos entonces en qué circunstancias están aprendiendo estas niñas y en qué circunstancias les están llegando estos materiales a las niñas, no solo por lo que acabamos de decir de cómo les afecta la violencia que están sufriendo dentro de sus hogares, pero también, como decíamos antes, previo a esta situación ya había una crisis de cuidados que recaía en ellas. Durante la cuarentena estas labores muy probablemente están aumentando debido a que los miembros de la familia están confinados todo el día sin salir de casa, se están incrementando las tareas también respecto a la educación en casa, respecto al trabajo en casa. Entonces, aún la carga de trabajo no remunerado que muy probablemente está recayendo sobre las niñas. Nosotros también estamos haciendo toda una serie de esfuerzos a través de campañas para promover y utilizar, como decía, en esta situación como una oportunidad para promover la corresponsabilidad, para promover paternidades más positivas, pero aún así es algo que tenemos que tener muy en cuenta. También, como lo hemos mencionado antes, en el escenario anterior a la crisis, los medios digitales no son los mismos para niños y niñas. También han mencionado previamente que también existe una brecha social entre rural y urbano, entre poder adquisitivo y el acceso a los medios de comunicación, virtuales. Entonces es muy importante que veamos que efectivamente la educación por estos medios está llegando a las niñas, asegurarnos que las niñas estén teniendo acceso a esas herramientas y estén pudiendo darle un buen uso. Pero esto además le expone a las niñas a nuevas situaciones de violencia. No tenemos datos estadísticos todavía, pero sí, por ejemplo, las niñas que seguimos interactuando en países donde trabajamos han empezado a manifestarnos ya cómo han visto que la violencia a través de los medios virtuales se está aumentando en estos momentos. Entonces estaríamos diciendo que nuevamente el medio utilizado para educar les expone y está siendo agresivo hacia ellas en un contexto además donde es difícil denunciar y donde es difícil llevar a cabo prevención. Y esto muy probablemente puede alejarlas de la educación. Y finalmente, aunque estos efectos los veremos mucho más adelante en el tiempo, tiene que empezar a tener en cuenta que producto de la violencia sexual de la que hemos hablado, muy probablemente muchas niñas estén quedando embarazadas en estos momentos. Embarazadas además de ser producto de una violación sexual en un contexto donde el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva se está viendo limitado por temas de la propia cuarentena o porque los servicios de salud se están focalizando a atender esta nueva enfermedad y no a seguir atendiendo otros aspectos como los de salud sexual y reproductiva. Esto es más que un simple resumen muy rápido de algunos de los temas prioritarios que consideramos que estaban antes y que están influyendo ahora. Aunque la situación de cuarentena terminará tarde o temprano, muchos países están previendo prolongar el cierre de los colegios durante todo el año escolar, por lo que esta fase del durante puede prolongarse mucho más tiempo y podemos empezar a ver también otras dificultades dentro de este durante, como el acrecentar esa crisis de cuidados. Papá y mamá van a tener que salir a trabajar fuera mientras los niños y niñas siguen dentro de los hogares sin acceso, sin ir a las escuelas presencialmente. Son muchas las consecuencias que esto va a tener. Y sin dejar de presentar, voy a intentar cederle la palabra a pero sí, perdón, tengo que salir de acá para cerrar mi micro y cederle la palabra a la compañera Dana, que no me deja. Dana, no sé si tú puedes hablar, aunque yo no cierre mi Sí, micro. Sí, ¿ahí me vale. escuchas? Sí, vale. ¿Tú podrías, por favor, dejar la presentación compartida? ¿O la comparto yo? Sí. Sí. Vale. Como estaba comentando Amalia, efectivamente tenemos tres escenarios. El escenario antes, el escenario durante, que es en el que estamos ahora, pero efectivamente de estas medidas que se han tomado vamos a tener un después. Entonces, de manera general, lo que vamos a tener es el efecto niña que nos mostraba el video. Una profundización de desigualdades de niñas, de desigualdades de género que van a afectar de manera particular
a las niñas y a los niños, de manera particular a las niñas y a las adolescentes, pero además vamos a tener brechas mayores para la garantía de sus derechos. Solamente por mencionar algunos casos, vamos a tener seguramente, probablemente, un aumento de la deserción escolar. En países, por ejemplo, que han sido afectados por el ébola, que esta, bueno, es otra de las pandemias que ha afectado algunas regiones del mundo. Por ejemplo, en Liberia, 8 de cada 100 niñas en edad escolar en primaria estaban fuera de la escuela en 2017. Luego de todo el impacto que se ha tenido, hoy ya no son 8, sino 21. 21 de cada 100 niñas. Entonces, casi que se triplicó el número de niñas que están por fuera de la escuela. Es probable que esto suceda también en la región. Ya tenemos, digamos, los antecedentes que mencionaba Amalia, y efectivamente este va a ser uno de los riesgos que corremos. En Sierra Leona, por ejemplo, se registró un aumento del 19% en el número de niñas de 12 a 17 años que participaban en actividades generadoras de ingresos. Entonces, esto implica que se tengan menos posibilidades de regreso a la escuela. Si una niña está siendo por un lado sobrecargada de tareas del cuidado, y además de eso está en su familia con una persona agresora, pero además de eso tiene que participar en actividades de generación de ingresos para su familia, pues va a tener menos posibilidades para regresar a la escuela. Y va a ser mucho más difícil si ya tienen un trabajo, efectivamente este retorno va a ser mucho más complicado. Otro de los factores que seguramente frente a los que seguramente vamos a tener que prever medidas, y ya varias en México, en Argentina, habían indicado algunas de ellas, tienen que ver con las afectaciones a la salud de las niñas. Afectaciones graves en la salud física, tanto debido a la violencia de género como la desnutrición. Muchos hogares están teniendo dificultades para generar ingresos y para acceder a alimentación segura, de manera segura y de manera continua, y esto seguramente va a tener un impacto en el crecimiento, en el desarrollo del bienestar de las niñas, pero también en su salud mental. Hay acceso a medidas de atención psicológica, psicosocial, pero no sabemos qué tantas medidas se han tomado precisamente frente a la salud mental de las niñas, y más aún si están siendo víctimas de violencia basada en género, especialmente de violencia sexual. Va a haber seguramente afectaciones graves a su salud sexual, a su salud reproductiva, y esto implica no solo, como ya lo vamos a ver en las recomendaciones, tomar medidas frente a la salud sexual y reproductiva, sino tomar medidas para prevenir estas afectaciones a su salud. Y otro aspecto que queremos mencionar es el tema de la participación. Aunque la participación de niñas y niños en espacios de toma de decisiones o en políticas o programas que tienen que ver con la garantía de sus derechos sigue siendo baja en la región, es muy probable que con estas medidas se disminuya esa participación, pero además las actividades de recreación y tanto en espacios públicos como en espacios privados. Entonces es muy importante también que, teniendo en cuenta todas las medidas de contención del virus que efectivamente están siendo tomadas en la región, se tenga en cuenta que este derecho también va a ser afectado para las niñas, especialmente para las niñas. No existe solamente una brecha en la participación entre hombres y entre mujeres, digamos, adultas en la región, especialmente en representación política. Sabemos que menos del 30% de las mujeres ocupan cargos de representación política en la región, y esto pues se reproduce en otros espacios de participación social y comunitaria en los que se desempeñan las niñas y adolescentes y jóvenes. Entonces seguramente este va a ser otro derecho que se va a afectar. Queremos mencionar solo estos para el después, pero seguramente van a haber otros que se van a impactar. El impacto, como mencionamos, de la salud de los embarazos, especialmente de la violencia basada en género y de las tareas de cuidado que se están incrementando en los hogares, va a tener un efecto. Y como lo veíamos en el video, esto tiene un efecto en varias áreas de la vida de las niñas, y seguramente va a ser toda una generación la que va a estar afectada.
y para ello pues es necesario tomar medidas al respecto. Varias de las que ya han mencionado los países, nosotras solamente queríamos para cerrar mencionar algunos mensajes claves, nada más de este escenario del antes, el durante y el después. Solamente 5 puntos para resaltar, aunque hay más que ya han sido mencionados en el desarrollo de las dos intervenciones iniciales. Uno es muy importante, no contamos todavía con datos desagregados especialmente por género y por edad. Por un lado, el impacto del COVID. Nosotras estamos elaborando un análisis rápido de género con CARE sobre el impacto de COVID en la región y nos fue muy difícil identificar datos de las personas que han sido afectadas por COVID desagregados por sexo. Eso en relación con COVID, pero por edad algunos países cuentan con datos por edad, pero sigue siendo aún muy complicado. Pero ya cuando hablamos de las tasas de rematrícula, luego de que se restablezcan las medidas, digamos, las normales de educación, seguramente va a ser necesario evaluar la matrícula de las niñas, qué niñas regresan a las escuelas, qué niñas efectivamente pueden permanecer en las escuelas y comparar esto con la situación anterior. Por eso un poco el escenario del antes, el durante y el después. Efectivamente todas las niñas regresaron, pueden permanecer, quienes no siguieron, y esto implica hacer no solamente recolectar los datos desagregados por género, sino hacer un análisis de género de la tasa de matrícula, de deserción, la permanencia de las niñas y los niños en la escuela. Otro punto que consideramos muy importante, que ya lo han mencionado, es sensibilizar al personal docente, pero también a todos los miembros de la comunidad educativa sobre el aumento del riesgo. Siempre en crisis se presume que la violencia basada en género va a aumentar, que tiene unos impactos particulares sobre las niñas, pero especialmente también la explotación y el abuso sexual. Muchas, como le mencionaba Amalia, ahora el mundo virtual implica muchos más riesgos no solamente para la violencia, sino también para situaciones de explotación sexual, trata de niñas. Efectivamente se están incrementando. Nosotras estamos promoviendo desde hoy una encuesta global sobre COVID y trata que pregunta también específicamente sobre los impactos para las niñas y las adolescentes. Y allí digamos que es muy importante poder contar con esa información de líneas de atención, que ya lo están haciendo algunos países, de violencia de género, pero también para niñas, atención para niños, niñas y adolescentes. Además de eso, cómo el profesor o la profesora o cualquier otro miembro puede y debe actuar frente a la identificación de un caso de violencia de género. Y efectivamente qué medidas puede tomar toda la comunidad educativa para mitigar y para responder, para mitigar, para prevenir y para responder frente a la violencia de género. Por otro lado, como ya lo mostraba la experiencia de México, abogar por el reparto equitativo de las tareas domésticas. Efectivamente, nosotros hemos venido impulsando con la campaña He for She estos mensajes dirigidos específicamente para hombres, pero también que invitan a una distribución equitativa del trabajo de cuidados. Y además de eso, que invita a que efectivamente se promuevan, digamos, prácticas de convivencia pacífica en las familias. Y esto pues implica también, afectará seguramente la garantía del derecho a una vida libre de violencias de las niñas. Otro de los puntos que quisiéramos resaltar tiene que ver con la inversión en medidas de educación integral en la sexualidad. Como ya lo mencionaba Amalia, seguramente el acceso a servicios de salud, el acceso específicamente a servicios de salud sexual y reproductiva se está viendo impactado, y la información para las niñas, el acceso a servicios, el acceso a medidas de salud sexual y reproductiva efectivamente van a impactar no solamente las tasas de embarazo adolescente, sino otras afectaciones a la salud. Por ello es muy importante invertir en proyectos, programas, medidas específicas para que esta información llegue y estos servicios lleguen a las niñas y a los adolescentes. Y por otro lado, sensibilizar a las comunidades sobre la importancia de la educación para las niñas,
como parte de los programas alternativos, bien sea porque podamos a través de estos mensajes abogar para que ellas puedan acceder a tecnología de información y comunicación que les permita permanecer en los programas educativos, o porque efectivamente cualquier otra barrera que les impida acceder a la educación, que además sea profundizada por esta crisis, pueda ser mitigada en estos momentos. Entonces, por ello es muy importante, tanto en comunidades, pero también en la comunidad educativa, como con tomadores de decisiones, abogar por la importancia de que las niñas accedan a la educación, permanezcan en la educación y no deserten de la educación. Y además de eso, que tanto las comunidades como las familias se conviertan en un entorno protector que le permita a la niña continuar en el sistema educativo. Estos eran algunos mensajes que queríamos mencionar, y queríamos ante todo resaltar la importancia de las medidas que se están tomando. Bueno, hoy tenemos los ejemplos de Argentina y de México, pero sobre todo la importancia de incorporar el enfoque de género en los programas educativos. Es muy importante tomar medidas, bien sea de prevención y de respuesta a la violencia de género, de prevención al embarazo adolescente o de cualquier otro riesgo, pero también medidas para facilitar y cerrar, evitar que que en el marco de esta crisis no se aumente, no se crezcan las brechas de acceso a la educación para las niñas. No sé si Amalia, tú quieres agregar algún punto. No, gracias, Ana, gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas por su participación, y dejamos, bueno, las diapositivas y toda la información. Gracias. Muchísimas gracias, Dana, y bueno, también muchísimas gracias a todas las expositoras, Andrea, Esther, Amalia y Dana. Antes de pasar al cierre, ya queremos dar el paso, le voy a dar el paso ahora a mi colega Florencia Zafirio, que va a hacer 2 preguntas para las que tenemos tiempo, y las que no alcancemos van a estar disponibles en la página web dedicada a este seminario web. Así que adelante, Florencia. Muchas gracias, Paula. Como bien decía Paula, hemos recibido muchas preguntas, tratamos de agruparlas en solo 2 por temas de tiempo. La primera pregunta dice: ¿cómo la educación en sexualidad puede ser una herramienta para abordar temas como el abuso sexual y el embarazo temprano que se evidencian en el contexto de confinamiento? Damos el pase a las expositoras para responder. Si quieren, puedo comenzar yo con una parte rápida. Creo que para mí hay 2 cosas básicas. El embarazo temprano se puede producir por 2 motivos: violencia sexual o falta de acceso, falta de conocimiento de métodos anticonceptivos. La educación sexual contribuye a ambos. La educación sexual contribuye a que los chicos y las chicas que quieran comenzar su vida sexual de manera consentida sepan cómo hacerlo y tengan las herramientas para hacerlo de manera que garantice no solo la prevención del embarazo, pero también la prevención de cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. También la educación sexual ayuda a que muchas niñas puedan identificar mejor y se puedan atrever a denunciar situaciones de abuso sexual en su contra. Entonces, yo creo que en resumen para mí sería esos 2: la educación sexual, la educación integral en sexualidad o educación sexual integral, o el nombre que tenga en cada uno de nuestros países, contribuye a la prevención del abuso sexual y contribuye a que en casos de relaciones sexuales consentidas se hagan con conocimiento y con acceso a formas de evitar embarazos y enfermedades de transmisión sexual, así como rapidito. Sí, muy breve también en línea con lo que decía Amalia, por supuesto comparto, creo que está presente en el seminario Graciela Morgade, que es subsecretaria del Ministerio de Educación de Argentina también, y ella siempre dice toda educación es sexual, y por supuesto que la educación sexual integral es necesaria y fundamental para poder prevenir todo tipo de
de abusos, y también, digo, de todo tipo de abusos me refiero no solamente a los físicos, sino también a los psicológicos, los maltratos, sino también, por supuesto, la prevención de embarazos adolescentes. Estamos convencidas, venimos trabajando con esa línea, que eso, que la ESI esté presente, la educación sexual integral esté presente transversalmente en la currícula de la escuela es fundamental. Esther, ¿quería contestar? Sí. Bueno, yo quiero añadir a lo que han dicho mis colegas que además de prevenir, la educación sexual integral debe servir para fomentar, es decir, para fomentar el desarrollo de las personas integralmente. Es decir, es una cuestión también de derechos. Es una cuestión que tiene que ver con la posibilidad de ejercer derechos, no solamente los derechos reproductivos, sino derechos sexuales a lo largo de la vida. Y es una cuestión que tiene que ver también con género. Se ha visto y se ha podido observar que la educación integral de la sexualidad es efectiva cuando tiene un enfoque precisamente de género y cuando cuestiona las relaciones de poder. Es decir, es una educación totalmente, o debe ser por lo menos totalmente transformativa. Y en ese sentido, yo creo que tiene muchísimo que aportar precisamente por esta visión, podríamos decirle nuevamente, es decir, reiterar la integralidad de este tipo de educación que debe ser implementada tanto por los sistemas educativos como fuera de la escuela, a través de toda la vida de los individuos. Entonces, justamente por allí no solamente previene, no solamente evita, sino también desarrolla a las personas y también promueve relaciones afectivas, relaciones entre las personas mucho más cordiales, mucho más, y en ese sentido es una contribución a la educación para la paz. Yo solamente quisiera agregar que es un compromiso de todos los actores. Es decir, no es solamente es un compromiso de la comunidad educativa, es un compromiso también de medios de comunicación, es un compromiso de las familias, es un compromiso también de otros sectores de la sociedad, y es un compromiso principalmente que tiene que ver con promover la autonomía física, la autonomía, digamos, de las niñas y las adolescentes. Muchas gracias. Como segunda pregunta, está el si pudieran sugerir cómo podrían las modalidades de educación a distancia y sus programas considerar temas de género. Dejamos la palabra para quien quiera contestar. Me arranco yo entonces. Bueno, creo que ya dimos varios mensajes ahí. Una igual, pondría dos temas. Una es el contenido y otra es el fondo y fondo y la forma. Cómo lo hacemos y de qué hablamos. Creo que tanto las compañeras desde México y desde Argentina, como algunos de los temas que ha mencionado Dana, o lo que podemos estar haciendo desde Plan Internacional, existen muchos ejemplos de cómo insertar contenido que hable de estos temas, insertar contenido que hable, como bien decía hace un momentito Esther, que hablen abiertamente de las relaciones de poder en función evidentemente de la edad de los niños y las niñas a los que nos estemos refiriendo, adaptando la forma de hacerlo a cada edad, pero es importante empezar a hablar de esos temas, empezar a hablar, ya lo han dicho, el tema de educación integral en sexualidad con ese enfoque transformador de género, pero también lo que decíamos, es importante empezar a ver las formas y garantizarnos de que esas formas, si en estos momentos va a ser a través del acceso a Internet, que veamos, que nos garanticemos que efectivamente todas las niñas y niños tienen el mismo acceso y hacen el mismo uso
de los medios digitales, si va a ser a través de otro tipo de herramientas, que garanticemos que esas herramientas estén llegando por igual y que las brechas de género ya existentes en torno a la violencia, en torno a los cuidados, en torno a todo lo que ya hemos estado mencionando, no interfiera, o de qué manera, paralelo a estos procesos educativos, ponemos en marcha herramientas que acompañen en violencia, herramientas que acompañen en cuidados, para garantizar que las niñas tengan el mismo acceso. Entonces, para mí es en el contenido, pero también en las formas. Creo que ahí, no sé si luego podemos colgar links en las presentaciones que vamos a compartir, y que Paula entiendo que se va a encargar de hacer llegar a todo el mundo, de los materiales que ya hemos producido desde Mujeres y desde PLIN, que ayudan a abordar estos temas abiertamente y en función de la edad. Muchísimas gracias a las presentadoras y por sus extensivas respuestas. Solamente comentarles que, bueno, como bien dijeron, todo el material disponible va a estar en la página web dedicada al webinar. Florencia ya la ha presentado varias veces y lo puede hacer de nuevo en el chat ahora, para destacar no solamente las presentaciones, sino también va a estar disponible la grabación del webinar y los mensajes claves que se han compartido en el marco de este. Sabemos que el interés que ha despertado esta serie excede la capacidad de la plataforma, por lo que sabemos que estos temas son cada vez más relevantes para compartir, ¿no? Además, comentarles que en la misma página que Florencia va a compartir está todo el calendario de webinar. Van a haber muchas organizaciones que irán facilitando diversos temas. Leí rápidamente en el chat algunos temas de currículo que eran interesantes, adaptación del currículo en contexto de emergencia, y eso va a estar también como parte de la serie. Contarles que la serie también se realiza en colaboración y es parte de la respuesta regional del Grupo Regional de Educación, de lo que es parte UNESCO, ONU Mujeres y Plan Internacional. Me gustaría cerrar solamente con algunos mensajes que he leído rápidamente en el chat y que también se relacionan con las discusiones que hemos escuchado por parte de las presentadoras. Esta crisis está subrayando desafíos que ya existían, como las brechas digitales mencionadas, así como las sobrecargas por el trabajo no remunerado, incluidas las tareas domésticas y el cuidado de los niños. Y en este contexto las niñas tienen menos capacidad para continuar con las actividades educativas. A su vez, las exponentes destacaron que las mujeres y niñas confinadas en sus hogares están cada vez más expuestas a la violencia doméstica, incluida la violencia sexual. Las adolescentes enfrentan un mayor riesgo de matrimonios precoces y forzados, de embarazos precoces y no planificados, lo que pone sin duda el peligro al regreso de la escuela, ¿no? Se hizo referencia de manera bastante exhaustiva al rol de la salud sexual y reproductiva. Se puede esperar que en este contexto de pandemia y donde los recursos son cada vez más escasos, los programas de alimentación o salud maternal y reproductiva se desvíen para combatirla, por lo que cada vez es más importante destacar su relevancia en la respuesta. Pude leer una preocupación general en el chat porque las respuestas rápidas a menudo no integran dimensiones de género y que suelen ser considerados temas tabú en muchos países de la región. Probablemente el mensaje central de todo este seminario web es que si bien muchas niñas van a continuar con su educación, una vez que se abran las puertas de las escuelas, puede que algunas nunca vuelvan a ellas. Por tanto, las respuestas educativas deben priorizar las necesidades de las niñas, las adolescentes, las jóvenes, a riesgo de revertir 20 años de logros para la educación de las niñas en nuestra región. Antes de finalizar, me gustaría agradecer muchísimo a mi colega Luis Pino y Florencia Zafirio, que si bien no pudieron ver sus rostros, han estado asegurando el correcto funcionamiento de la sesión. Agradecimientos a las instituciones facilitadoras, ONU Mujeres, Plan Internacional, y desde una revisión muy rápida del chat pude ver que tenemos a personas de República Dominicana, México, Perú, Guatemala, Ecuador, Uruguay, Colombia, Brasil, Costa Rica, Honduras, Chile, Paraguay, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, un poco más lejos. Y esta presencia, así como el intercambio de correos que he podido identificar en el chat, porque he visto que han habido hartos correos ahí dando vuelta, destaca el espíritu de solidaridad regional que enmarca esta serie de seminarios web. Así que nuevamente le reitero mis agradecimientos, no solamente a las expositoras, sino también a todas y todos los asistentes. Les envío un abrazo y nos vemos la próxima semana en el siguiente webinar de esta serie. Un abrazo, que estén muy, muy bien. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Qué linda. A ver, salimos todas.
un manos masivo, ¿no? Cuídense.